Ya. Por ahí estoy mandando el link y en unos 5 minutos por ahí comenzamos. Ok, Ya. Buenas noches, chicas. Cualquier duda o consulta me avisan.
Si se está viendo o se deja de compartir o se me deja de escuchar o algo necesitan que lo vuelva a explicar, normal pueden prender su audio. Pueden levantar también la manito y si es que no me aparece acá en el Teams, pueden prender su audio, no hay problema. Entonces vamos a ver el tema de oncología. Yo entiendo que ya es su última rotación, deben estar cansaditas, pero vamos a enfocarnos en cosas puntuales también que es importante tus conocimientos generales de oncología y que también les va a servir bastante en la carrera y para su examen. ¿Sabe? Entonces vamos a empezar abarcando la epidemiología del cáncer y los factores de riesgo asociados. Empezando por qué es el cáncer, vamos a ver que es un crecimiento descontrolado y anómalo de las células. Va a haber un aumento descontrolado en la proliferación celular, en el número de células que va a haber, y van a haber mutaciones, unos defectos en lo que vendría a ser corregir los errores. Por ejemplo, cuando hay una célula que está teniendo un crecimiento descontrolado o anómalo, hay genes que deberían ser supresores de tumores o que deberían encargarse, disculpen, de regular el ciclo celular cuando hay una falla. Detienen el ciclo celular, restauran ese error, podría decirse como que le ponen una pausa para que arreglar esa falla y poder continuar. Pero ¿qué ocurre acá? Es que hay una mutación en eso. Entonces, se evita esa función que debería tener de corregir la célula de los errores, entonces la célula anómala con todo y sus fallas sigue multiplicándose descontroladamente. Entonces vamos a tener que es un desequilibrio. Por ejemplo, acá tenemos genes supresores de tumores. ¿Cuál es su acción normal? Inhibir, mantener la división celular bajo control. Cuando hay una mutación en estos genes, entonces las células se dividen sin control. A pesar de que estén mutadas, no hay algo que pueda decir, se lo detenga para que se pueda corregir el error y continúe, sino que acá con todo y error se sigue multiplicando y se sigue dividiendo. Entonces, epidemiología del cáncer. Según las estimaciones de la OMS en 2019, el cáncer es la primera, segunda causa de muerte. Pero en 2020, a nivel mundial, la incidencia la tiene el cáncer de mama y la mortalidad la tiene el cáncer de pulmón. Y en Perú, la incidencia en los hombres viene a ser el cáncer de próstata, en las mujeres el cáncer de mama y la mortalidad es el cáncer de estómago, ya que los síntomas del cáncer de estómago, para empezar, que se presentan más el cáncer de estómago en personas adultas, ya a partir de 70 por aproximadamente empieza a aumentar la incidencia, no es tan común en jóvenes, no quiere, puede haber en jóvenes, sí, pero no es tan frecuente. Entonces es algo que es, es de insidioso, no ocurre precozmente y que los síntomas que no suelen darse al inicio, los síntomas propios de la enfermedad se dan en etapas avanzadas, la pérdida de peso que vaya a presentar el paciente, algunos síntomas constitucionales o hay otros síntomas que simplemente pueden parecer de una dispepsia, de una gastritis y que eso son unos síntomas, por decirse, iniciales, pero son confusos. Uno no puede, lo primero que uno piensa en eso es en otros diagnósticos y no necesariamente en cáncer. Entonces, como son síntomas no tan específicos de la enfermedad como tal, es por eso que tiene una mortalidad elevada. Es complicado hacer su prevención ahí. Y en los hombres, después del cáncer de estómago, le sigue el cáncer de próstata y en las mujeres el cáncer de cervix. Entonces, tenemos factores de riesgo que pueden ser no modificables y modificables. Como su nombre lo dice, los no modificables, entonces ellos no se les puede hacer nada. Así la persona quisiera dejar de hacer algo para evitarlo, no se puede. Bueno, empezando con un ejemplo entonces de los modificables. El tabaco, el alcohol, es algo que la persona puede dejar de hacer. Si quiere decir, quiero dejar de fumar o quiero dejar el alcohol, entonces la persona lo puede hacer. Es un factor que se puede modificar. La obesidad también puede ser dieta. La actividad física puede incrementar su actividad física, pero el sexo, que por ejemplo el cáncer de próstata se da en los varones, el cáncer de cervix en las mujeres, es algo que no va a cambiar, no lo pueden cambiar. La edad que se presente aumente con la edad o que la leucemia se presente en los niñitos, tiene predisposición en ellos, es algo que no se puede cambiar. O la raza, que el cáncer de próstata está más asociado a la raza afroamericana, es algo que también poco se puede cambiar. La herencia, que tiene un factor que tampoco, todo esto es no modificable y unas características. Entonces, según algunos patógenos, Helicobacter pylori, ¿a qué cáncer más o menos
consideran que está asociado? Participen, chicas. Ya, cáncer de estómago. No se preocupen, chicas. Va, igual a las finales estoy poniendo unas preguntitas y eso sí o sí quiero que también, como decimos, acá son asesorías, son clases. Siéntanse con la confianza, no hay problema si alguna pregunta está mal o si no la saben, no pasa nada. Acá se tiene que quedar claro todas las dudas y ya en su examen ahí sí tiene que estar todo claro. Entonces, el BPH está asociado, ¿no?, a un cáncer de cervix. Y si podemos recordar, esto tiene también, ¿no? Sobre todo al cáncer de cervix sería entonces serotipos de alto riesgo. Como los serotipos, hay varios serotipos del VPH que asocian a esto. Dentro de ellos, el 16 y el 18 son los más frecuentes y los que se asocian a esto. Hepatitis B, hepatitis C, carcinoma hepatocelular. Y Epstein-Barr puede estar asociado a linfomas, dentro de ellos el linfoma de Burkitt o carcinoma nasofaríngeo también puede estar asociado. Y el herpes tipo 8 al sarcoma de Kaposi. Entonces son unos ejemplos, también estos son factores de riesgo e infecciones, ¿acá?, que pueden predisponer el riesgo también a desarrollar cáncer. Esto de acá es importante. Vamos a comentar un poco acerca del cáncer de mama. Es algo que lo vamos a ver también a mayor detalle en la semana 2. Bueno, lo vamos a ver el día de mañana. Y, pero de por sí me gusta revisar siempre un poco antes, porque cosas que esto de acá, como lo mencionan sus compañeros, es algo puntual, que ha venido bastante en sus preguntas de exámenes y que también es bueno aprender para diferenciar los subtipos de cáncer de mama, cuáles tienen bueno, cuáles tienen mal pronóstico. De acuerdo a ello también se puede establecer su tratamiento. Entonces tenemos cáncer de buen pronóstico, que son los luminal, y los cáncer que podría decirse mal pronóstico, que son los HER2 y el triple negativo. Tenemos que esto puede estar asociado a receptores hormonales. Tenemos receptores de estrógeno y los receptores de progesterona. Progesterona. Algo que quiero que recuerden es asocien receptor de estrógeno y progesterona a los luminal, porque en los luminal, esto, tanto A como B, estos receptores de estrógeno y progesterona van a ser positivos. Hasta ahí quiero que eso quede claro. Y entonces hay algo que tenemos también, que es el KI, el índice de proliferación, que mientras podría decirse más alto sea el KI, es un peor pronóstico. Y si tenemos el KI bajo, eso es un buen pronóstico, o un mejor pronóstico. Entonces, si decimos que los luminal son de buen pronóstico, por ende, también una de las características es que su KI lo van a tener bajo. Le van a diferenciar el A del B, porque el A es menos del 14%, según lo que le colocaron en su clase, y el B es más del 14%, pero igual sigue siendo bajo en comparación a los otros que vamos a ver. Luego tenemos, hasta acá queda, estrógeno y progesterona asocian al luminal. Luego pasamos a otro receptor, que es el receptor HER2. Este receptor HER2 va a estar presente en ese subtipo, como su nombre lo dice, alta expresión de HER2, y se va a denominar el tipo de HER2, receptor de HER2 positivo. Esto de acá, el luminal, dijimos que solamente hay estrógeno y progesterona positivo, entonces el HER2, lo más fácil sería que recuerden que el HER2 va a estar negativo. Les digo eso porque en el luminal A, este de acá, el HER2 sí o sí está negativo. En el luminal B puede presentarse en baja expresión, puede estar negativo, que es lo más frecuente, o puede presentarse en baja expresión. Eso también lo diferenciaría el A del B. Pero sobre todo cuando vean HER2 positivo, quiero que piensen en que es el receptor HER2, este de acá. Y por lo tanto, en el HER2, lo único que tiene positivo, como su nombre lo dice, es el HER2. Lo receptor de estrógeno progesterona va a estar negativo. Cuando vean, de nuevo lo repito, espero que esté quedando claro. Igual me dicen si no se entendió para volverlo a repetir o buscar otra manera de que se entienda mejor. Cuando vean receptor de estrógeno, progesterona positivo, piensen en luminal. Hasta ahí que quede esto claro. Si ven HER2 positivo,
de frente se van por HER2 y ya asumen que los otros dos receptores, estos de acá, van a estar negativos. Y como este ya tiene mal pronóstico, entonces su KI va a estar elevado. Y por último tenemos, este es el peor de todos, el triple negativo basal-like. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque tres veces negativo, acuérdense. Entonces, receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo y el HER2 también va a estar negativo. O sea, no expresa ninguno de esos receptores. Es el de peor pronóstico. ¿Y por qué? Porque es bueno que de cierta manera o ayuda a que tenga un receptor. Porque, por ejemplo, ahí se puede enfocar una terapia más dirigida. En el caso del el que es de subtipo HER2 expresa el receptor HER2 y ese receptor HER2 se puede unir a este fármaco de acá, que por eso es específico al trastuzumab y permite que sea un blanco de tratamiento. Pero ¿qué pasa si no expresa un receptor? Entonces eso hace que se complique más en cuanto al tratamiento y los tratamientos, igual se les da un tratamiento, pero no es tan específico, no le hace tanto efecto como los demás. O como en el caso del luminal, que también tiene unos receptores, que son los receptores de ciclina. Entonces, es por ahí también va orientado. También he puesto algunas preguntitas de esto, así que sí, para practicar más este tema, este punto que es importante. El tratamiento se puede hacer cirugía total cuando no compromete ganglios, pero se dice que se hace una cirugía radical si sí compromete ganglios. Entonces se extrae el tejido que está comprometido y aparte, si compromete ganglios, también se extraen. Eso sería radical. En un estadio 1 se puede aplicar cirugía. A los primeros estadios siempre piensa en cirugía porque esa es la intensidad curativa. Cuando va aumentando el estadio 2 o el estadio 3, de repente el tamaño de tumor al inicio es grande y entonces ahí podría decirse que no se le puede aplicar una cirugía de inmediato, pero se le puede dar una quimioterapia o radioterapia neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía. Le aplican eso, disminuyen el tamaño del tumor y entonces ahí podría decirse que el paciente ya pasa a estar apto para la cirugía. Entonces se le puede dar una neoadyuvancia más después ya se le aplica la cirugía. Y hay otro término que es la adyuvancia, que es después de la cirugía también se le puede dar quimioterapia o radioterapia para, si es que ha quedado algún residuo de tumor, tratar de eliminar. Para el diagnóstico, el examen clínico, la inspección, palpación, imágenes en el cáncer de mama, la mamografía, y en el caso de las personas jóvenes, porque por la mayor densidad mamaria que tienen y no puede que se vean bien las imágenes en la ecografía, en la mamografía, se solicita en las jóvenes una ecografía. Pero recuerden que el gol estándar acá, bueno, el diagnóstico siempre se hace con biopsia, pero la imagen referencial que les van a pedir es una mamografía en las personas. La biopsia ya si se encuentra, se hace una mamografía, se ven las imágenes. Para clasificar las imágenes, si es algo sospechoso o no, tiene una clasificación de VIRATS y ahí hay unos parámetros. Entonces, si ven que eso concuerda con una lesión sospechosa, ahí recién se pasa a la biopsia. Y ahí te confirma, ¿es cáncer o no es cáncer? ¿Es algo benigno o es maligno? Entonces, si tenemos que una lesión es pequeña, de 2 centímetros, y que no hay compromiso ganglionar, puede ir a una cirugía. Ay, puede ir a una cirugía. Pero si es más de 2 centímetros y con compromiso ganglionar, puede aplicarse eso, ¿no? Una neoadyuvancia y que luego pase a la cirugía. Entonces, hablamos de otro virus, el virus del papiloma humano. Esto también está dentro de esos temas que tenemos que revisar. Es un virus ADN, tiene más de 130 genotipos, pues dijimos que los serotipos no son únicos. ¿Y por qué resaltamos esto? Porque el 16 y el 18 son de alto riesgo de que puedan conllevar a cáncer. Estos son otros de los serotipos de alto riesgo, como dijimos, el 16 y el 18 no es el único. Y tenemos otros de bajo riesgo que los más representativos son el 6 y el 11. Estos pueden generar lesiones benignas como condilomas, pero no están asociados al riesgo de cáncer de cervix. Entonces, ¿cómo es el proceso? Tenemos una célula normal, se da la infección por VPH. En la mayoría de los casos puede darse una eliminación del virus en forma transitoria o en algunos casos puede que haya una falla en la inmunidad celular o que haya una persistencia viral. Se integra con el ADN viral. Y bueno, el VPH tiene, podría decirse, dos proteínas, el E6 y el E7. Y esos de ahí son los que alteran. El E6
va a inactivar el P53, acuérdense. Y el E7 inactiva el PRB o el gen del retinoblastoma. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué tiene con que inactiva el P53? El P53 se encarga de permitir la apoptosis, la muerte celular. Entonces, podría decirse, hay una célula que está dañada, entonces se debería activar el mecanismo de apoptosis para que eliminar esta célula dañada. Pero ¿qué ocurre acá? El E6 proveniente del VPH, agarra y lo inactiva el P53 y entonces el P53 ya no puede ejercer su función de apoptosis. Ocurre una evasión de la apoptosis, no se elimina esta célula dañada y continúa replicándose así con todos sus fallos. Se produce una inestabilidad genómica. Y tenemos el E7. ¿Y el E7 a dónde va? Inactiva el PRB. ¿Qué hace el PRB? Permite el control, ¿no? Un gen podría decirse también supresor de tumores. Entonces, al inhibir esa función supresora, ¿qué hace? Lo contrario. Origina una proliferación descontrolada. Con todo y fallas, se sigue multiplicando y se sigue proliferando. Entonces, eso es el mecanismo básicamente del papiloma, con su L6 que inactiva el P53 y L7 que inactiva el PRB. Esto de acá también es importante, también es uno de los que preguntan. Entonces, acuérdense, en los hombres, su incidencia, la mortalidad, bueno, no es tan elevada como en el caso del cáncer de pulmón, pero por ahí va también. Em, Factores de riesgo. Estos factores de riesgo son importantes. Como les dije, la raza negra aumenta el riesgo en el cáncer de próstata, es un factor no modificable. La edad también es un factor no modificable, por eso que a partir de bueno, dependiendo del factor de riesgo, puede que se hagan, si no hay factores de riesgo, a partir de los 50 tiene que empezar con su screening. Si hay algunos factores de riesgo como los que como los que voy a mencionar a continuación, entonces, bueno, acá no está, pero en su diapositiva de cáncer de próstata lo andamos a más detalle. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedente familiar de cáncer de próstata, entonces su PSA control ya no iniciaría a los 50 años, ¿no? Ahí bajaría y a partir de los 45 años ya tendría que hacerse sus controles. Si el paciente es de raza negra, a partir de los 45 años también empezaría con el dosaje del PSA. Si el paciente, este cáncer de próstata está asociado a una mutación, el BRCA o el BRCA, yo le digo BRCA. Entonces, si está asociado a esta mutación, entonces ahí el PSA empieza a partir de los 40 años. No se preocupen, igual esto, como les digo, lo vamos a ver mañana también a más detalle, pero que vayan quedando claros esos puntos porque sí son importantes. Lo van a volver a ver, les sirve ahora para su examen y también lo van a volver a ver cuando más adelante ya estén llevando urología. Así que también es importante. Entonces, el cáncer de próstata es un tipo de cáncer que se desarrolla en la glándula prostática. Fisiopatología hay cambios en la glándula prostática y mutaciones que se van acumulando en el tiempo, ¿no? Por eso también tiene una elevada, o bueno, la mortalidad también está ahí, porque no es algo que se da al inicio y como dijimos, los síntomas no son, en el cáncer los síntomas no suelen ser tan que al inicio suelen ser inespecíficos. Por eso es que se pasa por alto o se piensa que son otras cosas. Y lamentablemente se detectan ya en etapas avanzadas, sobre todo si no se hacen los tamizaje o el screening. Y del cáncer colorectal, recuerden los factores de riesgo, ya vimos, no modificables como raza y sexo, modificables, obesidad, diabetes mellitus, el consumo de carnes rojas y procesadas, tabaquismo, alcoholismo, estas son cosas que se pueden modificar. Dentro de los no modificables también los hereditarios, pero acuérdense que la mayoría de los cánceres son esporádicos. El hereditario tiene una función, un rol, pero solamente del 5 al 10%. Eso también lo preguntaron. Dijeron, hace tiempo, recuerdo que lo leí. Decían, ¿por qué los cánceres hereditarios son 70-80% y no, pues la mayoría son esporádicos? Hereditarios solo 5 a 10%. ¿Y cuáles son los hereditarios? Poliposis adenomatosa familiar, síndrome no polipósico, síndrome de Lynch, esos son los que, sobre todo hereditarios, que predisponen. Y en ellos también su screening se comienza desde antes, porque le predisponen bastante que una de las personas haya tenido
tenga eso, entonces predispone a su familia. Enfermedad inflamatoria intestinal también puede estar asociado, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. El cuadro clínico, este de acá también es importante. Sobre todo, dos cosas puntuales. Diferencia en el cáncer de colon derecho del izquierdo, su síntoma, y cuál es el de peor pronóstico y cuál es el de mejor pronóstico. Esto también lo van a volver a ver en cirugía. Entonces, en cáncer de colon derecho es un cáncer anemizante. Entonces, acuérdense, anemia por déficit de hierro. Eso es algo que caracteriza el cáncer de colon derecho. Entonces, si les preguntan por ahí un cáncer y que el paciente, bueno, no les van a preguntar con un cáncer, paciente tal vez con pérdida de peso, anemia por déficit de hierro, y le van a poner más contexto. Pero ya más o menos ven esto y pueden ir orientando si les dicen colon derecho, colon izquierdo, colon derecho. Y es de peor pronóstico. El cáncer de colon izquierdo son más síntomas obstructivos y tiene mejor pronóstico, ¿no? Hay un cambio en el hábito intestinal, puede haber constipación, tenesmo, puede haber heces con mucosa. Son síntomas obstructivos y mejor pronóstico. Y el cáncer de colon derecho es un cáncer anemizante y de peor pronóstico. Eso quiero que se acuerden. Para el diagnóstico se hace la colonoscopía y en caso detecten una lesión sospechosa, se extrae una biopsia y eso les va a confirmar si es maligno. También al inicio de repente se puede hacer algo menos invasivo, como un test de Graham para evaluar, o no, un test de TB, disculpen, TB en heces para evaluar si hay de presencia de sangre en heces. Entonces, eso les va a indicar más o menos, ya está perdiendo sangre, eh, y buscan la causa. Entonces, ahí pasan a una colonoscopía. Acá está, test de sangre oculta en heces. Otro ya después, cuando ya tienen más o menos un diagnóstico o una sospecha de, entonces pueden realizar también una tomografía para evaluar si hay presencia de metástasis y también estadificar en qué estadio se encuentra el cáncer, si hay o no también. En los criterios diagnósticos, historia clínica completa, exámenes auxiliares, laboratorio, imágenes, y lo que les va a confirmar es una biopsia. Exámenes auxiliares, hemograma completo, porque dijimos que en un cáncer de colon derecho puede haber anemia por déficit de hierro. Perfil de función hepática, porque puede haber metástasis, sobre todo a hígado. Marcador tumoral SEA, no es específico del cáncer colorectal, pero sí tiene una utilidad pronóstica. Le dicen que no es específico porque se puede elevar también por otras causas y no necesariamente. Eso también sucede con el PSA. Lo que me faltó comentarles ahí. El PSA, todos los marcadores tumorales no vayan a decir que es este diagnóstico. Tienen una utilidad pronóstica. Es decir, le aplican en el caso de un estadio temprano, se le da su cirugía y después antes de empezar, se le dosa el PSA en cuanto lo tiene. Después de su tratamiento, se le vuelve a dosar el PSA para ver cómo va, un valor pronóstico, cómo va la enfermedad. Si ha mejorado después del tratamiento, el valor de PSA disminuye, el valor de PSA después del tratamiento se sigue manteniendo o si se ha vuelto a elevar, esa es su utilidad. Pero no diagnóstico exactamente porque hay varios factores que pueden influir en la elevación del PSA, em, como como el hecho que el paciente se encuentre con prostatitis, que se encuentre con infecciones, que le hayan hecho procedimientos como colocación de sonda Foley, o que le hayan hecho una cistoscopía. Procedimientos invasivos pueden también elevar el valor de PSA. Entonces, un paciente con prostatitis y que le tomen un PSA no se debe hacer. Pero en ese caso saldría elevado y ni siquiera sin relación con un cáncer, sino simplemente por las infecciones que le está elevando el valor. Entonces, en ellos se da su tratamiento, se espera un determinado tiempo y después ya recién se puede hacer volver a evaluar el PSA para ahí ver. Y entonces en eso, similar acá en el SEA, tiene utilidad pronóstica, pero no es en el diagnóstico. Lo que les va a confirmar es la anatomopatología con la biopsia. Y la tomografía abdominopélvica para demostrar extensión, que el cáncer se ha ido hacia otros lados, ha invadido, ha comprometido otros órganos o todavía se mantiene ahí. Bases moleculares y celulares del proceso de oncogénesis.
¿Qué es una mutación? Un cambio en la secuencia de ADN. Esto es importante, lo que hemos mencionado al inicio. Hay un aumento de la proliferación celular, aumento de los oncogenes y una disminución de estos genes supresores de tumores. Y hay una disminución de la muerte celular, hay una disminución de la apoptosis. Entonces, no hay esta muerte celular programada que pueda eliminar las fallas y ocurre todo lo contrario, aumento de genes antiapoptóticos. Entonces, se sigue, resumiendo, se sigue multiplicando, proliferando las células con todo y sus fallas y sus defectos, generando alteraciones en la secuencia del ADN. Entonces hay una activación de los oncogenes, pérdida de los genes supresores de tumores y estas mutaciones se van a acumular con errores en la reparación del ADN. Es lo que acabamos de ver acá. Inactivación de genes supresores de tumores, alteración en la reparación del DNA con activación de los protoncogenes. Estos de acá son hallmarks of cancer, señales de crecimiento sostenido. Entonces, la misma célula va a expresar factores de crecimiento, proliferación celular. Se sigue creciendo, sigue proliferando. Evasión de la apoptosis. Esto es lo que hemos hablado. Entonces, evita que las células cancerosas podría decirse, se eliminen. Y entonces, al estar bloqueado el P53, dijimos que ese era el que se encargaba de la apoptosis, ya no hay apoptosis y la célula no puede eliminarse de sus fallas, sigue multiplicándose con todos sus errores, así como lo hemos visto en el BPH, que el E6 era el que bloqueaba el P53. Luego tenemos la angiogénesis mantenida. La célula tumoral va a generar su propia irrigación sanguínea para mantenerse y para también invadir a otras zonas. Evasión de supresión de crecimiento. La célula cancerosa va a inhibir los genes supresores de tumores, lo que habíamos mencionado, para seguir proliferándose. Potencial replicativo ilimitado. La célula tumoral bloquea la telomerasa. Entonces, la telomerasa debería degradar el telómero. Y eso, el telómero tiene una función también en el ciclo celular. Ayuda también al ciclo celular a que se continúe la replicación. Entonces, si se bloquea la telomerasa, este no se degrada el telómero y por ende no, la célula sigue multiplicándose, no puede dejar de replicarse. Invasividad y metástasis. La célula tumoral puede invadir tejidos cercanos o diseminarse a otras partes del cuerpo. Entonces, esto es básicamente el tratamiento oncológico. Tenemos la cirugía, que sobre todo en los estadios iniciales. Tenemos la radioterapia, la quimioterapia, y la radioterapia también que dijimos a estos términos, que siempre lo van a escuchar, neoadyuvancia, adyuvancia. Acuérdense que la neoadyuvancia tiene como fin, va antes de la cirugía y tiene achicar el tamaño del tumor para que pueda ir a cirugía. Y la adyuvancia es luego de la cirugía, asegurarse de que si ha quedado algo, algún rastro de célula cancerígena, tratar de eliminar. Ambos ayudan bastante. Terapia personalizada y la inmunoterapia, ¿no? Dependiendo de cada uno, con la inmunoterapia es lo que últimamente está saliendo, es bueno, pero lo malo es que también su costo es elevado. Entonces, ¿qué ocurre aquí en la inmunoterapia? Tenemos la célula T y tenemos la célula tumoral. La célula tumoral podría decirse que se une al receptor de la célula T y lo inactiva. Entonces, el linfocito T ya no puede ejercer su función. El tejido tumoral desactiva la célula T. Entonces, ¿qué va a hacer la inmunoterapia? Va a bloquear esto. La inmunoterapia, este fármaco, se va a unir al receptor de la célula T y le va a dejar a la célula tumoral para que ya no se una. Entonces, la célula tumoral no se une a esta linfocito T y no lo puede inactivar. Esa es la función. Estos fármacos de inmunoterapia bloquean la capacidad del tumor de unirse y desactivar la célula T. Entonces, no desactiva la célula T y la célula T todavía puede ejercer su función de defenderse contra los tumores. Principios básicos del tratamiento oncológico. No se preocupen por acá, no es necesario que se acuerdan todos estos fármacos y el mecanismo de acción. No he visto que hayan preguntado, pero sí vamos a conocer algunos de los más frecuentes y más o menos cuál es su función. Tenemos, dentro de los que más van a escuchar, es el cisplatino,
¿Qué grupo es un alquilante y qué es lo que hace? Generar rupturas en las hebras de ADN, ¿no? Para evitar que las células se sigan multiplicando. También tenemos, esto también es otro, las antraciclinas como la doxorubicina que hace inhibición de la síntesis de DNA o RNA. Tenemos inhibidores de los microtúbulos como los taxanos, taxol, que inhiben la formación del uso mitótico. ¿Y cuál es la relevancia acá? Esta. Esta es la división celular, la mitosis. Los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial y gracias a quienes, a estos usos mitóticos. Se pueden separar, pero entonces, si se inhibe esta formación del uso mitótico, entonces no habría esta formación y por ende también se trata de inhibir la mitosis, inhibir la función. También tenemos otros como los inhibidores de las topoisomerasas, que interfieren con la enzima topoisomerasa que va a mantener la estructura del ADN. Y tenemos los antifolatos y antimetabolitos como la capecitabina, la gencitabina, que inhibe la síntesis de DNA. Bueno, les digo que se pueden acordar del cisplatino, que es el principal, y acá también un poco de otros, ir conociendo. Pero no se traten de memorizar, no es necesario que se memoricen este cuadrito. Es para conocer un poco acerca de qué fármacos se pueden utilizar o cuáles componen el esquema de quimioterapia. Igual cada clase vamos a ir mencionando algunos un poco más específicos de cada uno. Mm, a ver, déjenme buscar que pensé que acá tenía las preguntas. Igual me van avisando si quedó claro el tema, sobre todo esto de acá del cáncer de mama quedó claro o prefieren chicas que lo vuelva a explicar, no hay problema. Oh, muy bien, especial veo. Que no me, cuando estoy compartiendo pantalla, si cáncer gástrico era el Licovac. Cuando estoy compartiendo, a veces no me aparece el chat y por eso también a veces digo que prendan normal sus audios. Ya, a ver, voy a buscar. Mm, mm, ya. Estas son algunas preguntas de la semana 2, pero que justo de lo que acabo de explicar también. Ya, a ver, chicas. Entonces tenemos paciente, mujer de 50 años, acude con tumoración en mama derecha, se le realiza una biopsia con resultado de carcinoma ductal. Tenemos receptor de estrógenos negativo, receptor de progesterona negativo, HER2 negativo y un KI al 90%. ¿Cuál consideran, chicas, que sería el diagnóstico de este paciente? Chicas, a ver. Evelyn. No estoy segura, creo que la D. Sí, muy bien. Triple negativo. Dijimos que en el triple negativo, como su nombre lo dice, van a tener negativo los tres receptores. Receptor de estrógenos negativo, receptor de progesterona negativo y el HER2 también va a estar negativo. De acá, si tuviera en luminal, dijimos dos cosas, que el luminal iba a tener receptor de estrógenos positivo y el receptor de progesterona también va a estar positivo. Y el luminal A era que lo iban a... Acá yo les diría que no se compliquen, estoy feliz con que se acuerden que el receptor de estrógeno y progesterona es positivo en los luminal. Hasta ahí quiero que se acuerden. Ahora, de igual les comento un poco la diferencia entre el luminal A y el luminal B. El luminal A, el HER2, nada, negativo, negativo, negativo.
Pero en el luminal B, ya, igualito, el receptor de estrógeno y progesterona va a estar positivo porque es un luminal, pero el HER2 puede estar negativo, como también de repente puede tener una baja expresión. Y que acá el KI va a ser más de 14% y en el luminal A el KI es menos de 14%. Pero no se preocupen, recuerden lo principal de esto, receptor de estrógeno y progesterona positivo en los luminal y que son de buen pronóstico. Eso me interesa. Este de acá no es que sea triple positivo, acá está mal la clave. Si ven que como es 3 veces negativo, ya, triple negativo, vas al like, que es su otro nombre. Y este de acá no va. Entonces acá tenemos otro. Paciente mujer de 50 años acude con tumoración en mama derecha, se le realiza biopsia. Tenemos receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 positivo, con un KI de 90%. ¿Ahí cuál creen que sería? Sí, mira, chica, le quiero que quede, ahora tiene que quedar claro y ya con eso estoy feliz. Te queda claro ahora y ya en su examen ya van a estar más tranquilos. A ver, Angeline, y a ver, chica, no hay problema, entonces, dijimos algo del HER2, ¿no? Que el HER2, este, lo único que va a presentar cuando vean receptor de HER2 sobreexpresado, tenemos el HER2 positivo. Es lo único que va a tener positivo, podría decirse el HER2. El receptor de estrógeno y progesterona va a estar negativo. Esto acuérdense. Acá también, a ver, una preguntita más. En relación al cáncer de próstata, señale la respuesta incorrecta. Según más o menos lo que hemos comentado, ¿es más frecuente en varones caucásicos? No, ¿verdad? Es más frecuente en personas de raza negra. El BRCA2 le da una disposición verdadero. Dijimos que era uno de los factores. Los portadores del gen BRCA1 tienen mayor predisposición a sufrir la enfermedad. Bueno, sí, es más frecuente con la asociada a este de acá, pero también puede presentarse. El principal factor de riesgo es la edad. Sí dijimos que aumentaba con la edad. Las grasas animales, obesidad, el hábito, este, tabáquico también se han relacionado. Sí, son factores de riesgo. Pero es más frecuente, entonces, ¿cuál sería lo incorrecto de esto, no? Porque no es más frecuente en caucásicos. Mujer de 67 años diagnosticada con carcinoma ductal infiltrante de mama sin historia familiar de neoplasia. La patología informa receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo, HER2 negativo y un KI elevado. Se solicita estadiaje con metástasis pulmonar. ¿Qué tratamiento plantearía? Esto de acá también me interesa bastante que recuerden del cáncer, de cáncer de mama. El- dijimos, acuérdense dos cosas. Si teníamos receptor de estrógeno positivo y progesterona positivo, ¿en qué pensábamos? Evelyn o Brigitte, cualquiera. El luminal. Perfecto, luminal. Entonces, y que luminal también tenía justo el HER2 negativo y todo eso. Y entonces, si es un luminal, el luminal tiene un fármaco específico, dijimos los inhibidores de la ciclina. Entonces acá no se compliquen mucho. Y los inhibidores de la ciclina hasta ahorita no he visto que pongan esto, pero terminan en ciclib. Esa es una de las características. Ribociclib, amebaciclib, van a terminar en eso. Entonces por ahí también que se acuerdan. Inhibidores de la ciclina CDK4/6. Eso ese es el pan. Entonces eso tiene que quedar fijo, porque acá dijimos que es un luminal, ¿no? Entonces de frente marcamos inhibidores de la ciclina. Pero, por ejemplo, si acá no hubiera receptor de estrógeno positivo, progesterona, nada, todo esto negativo, y lo único que hay es HER2, entonces ahí trastuzumab, ¿no? Ese es específico del HER2. Es por eso que la importancia de ver.
Entonces, el screening utilizado para el cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años, ¿no? ¿Qué se le haría aquí? La mamografía. No se preocupen, chicas, la próxima clase de mañana sí participen bastantes, los va a ayudar a recordar. Y además que, prefiero que todo, como digo, todas las dudas que tengan, que queden acá claras y ya, más o menos. Factor de riesgo que no guarda relación con el cáncer de próstata. Antecedente familiar, sí, un factor de riesgo. Obesidad, sí, síndrome metabólico, sí, alcohol, sí. El deporte, no guarda relación, ¿no? Más bien el deporte es, bueno, ayuda, no es malo. En relación a la epidemiología del cáncer de mama, marque el enunciado falso. ¿El cáncer de mama puede ocurrir en varones? Sí. ¿Es el de mayor incidencia? Sí. ¿El de tipo lobulillar es el más frecuente? ¿El cáncer de mama es el de mayor mortalidad? Sí. ¿El cáncer de mama se divide en ductal y lobulillar? Sí. Acá, bueno, el cáncer de mama, el más frecuente es el de tipo ductal. Así como vimos, incluso en los demás casos clínicos, no sé si notaron que aparte de todo que les daban receptores, lo que siempre les daban el ejemplo incluso del cáncer ductal. Cáncer ductal es más frecuente. Entonces esto sería falso. El menos frecuente es el lobulillar. Entonces, paciente de 55 años acude a un screening de cáncer de mama y se le realiza biopsia que informa un VIRAS 4. Se le recomendaría. Acá más o menos a ver, chicas, cuál consideran. Entiendo que tal vez lo deben haber escuchado, les suena un poco la clasificación de VIRAS por diagnóstico por imágenes. No se preocupen si se olvidaron. Igualito, mañana voy a colocar una imagen explicando un poco más de la clasificación de VIRAS. Pero a ver más o menos qué consideran ustedes que harían ahí. La C o una B. La B. Pero sí, justo lo que sucede es que en esta clasificación, como dijimos, si hay pasamos a la biopsia cuando vemos unas lesiones sospechosas o compatibles. Entonces, en el VIRAX 4, ahí ya tiene cierto porcentaje de que pueda ser un cáncer maligno, que pueda ser cáncer. Entonces, por eso es que se le recomienda que vaya a biopsia. Pero si dijera, por ejemplo, un VIRAX 1 o hasta un VIRAX 2, eso ya sería algo benigno. Y el hecho de que sea cáncer es muy bajo. Entonces, ahí sí se podría repetir, hacer un control después de unos meses. Pero como es un VIRAS 4, VIRAS 5, ahí sí se recomendaría que se le realice una biopsia. Entonces, esto justo que les mencioné. Durante el control de un paciente con BRCA mutado BCRA, ¿cuál es la edad a realizarse el PSA? 40 años. 50 años es cuando no hay factores de riesgo. 45 cuando tiene el factor de riesgo de raza familiar, o sea, antecedente familiar y de ser de raza negra. ¿Cuál es la variante más patogénica? Lo que vimos, ¿no? Este de acá, el BCRA o BRCA1 y 2. Esto de acá va a quedar más claro la clase que vamos a ver, pero justo acá, por ejemplo. Esto de aquí que espero que ya haya quedado súper claro. Si quedó claro ahora, estoy feliz. Mañana ya vamos a poder resolver más ejercicios con esto y van a practicar porque este es importante. Estrógeno, progesterona positivo en los luminal. En HER2 lo único que tiene positivo es el HER2 y el triple negativo tiene todo negativo. Progesterona negativo, estrógeno negativo y HER2 negativo. Y acá está el tratamiento. Los luminal, que ya mencionamos, este es el tratamiento. No les van a poner de repente directo que es un luminal, pero si les ponen receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, ya van orientando que es un luminal. ¿Y cuál es su tratamiento de esto? Inhibidor de la ciclina CDK4/6. Y como les digo, terminan en ciclib, ribociclib, palbociclib, amiabaciclib. Es la manera que lo pueden recordar. En HER2, acuérdense del trastuzumab. Su blanco de tratamiento es, ¿no? Su blanco de tratamiento es el receptor de transmembrana de la tirosina quinasa. Ese es su nombre completo.
Entonces, trastuzumab va con HER2. Y el HER2, lo único que va a tener positivo es el HER2, o HER2 sobreexpresado, según les van a decir. Y el triple negativo, ya lo mencioné acá, tiene mal pronóstico, no tiene algo específico, un receptor, entonces solo se le da quimio más inmunoterapia. La quimioterapia que elegí el cisplatino y la inmunoterapia el pembrolizumab. Y acá va a variar un poquito. Espero que no le pregunten, pero igual, si es que hay en el triple negativo, solamente es este caso. Si el triple negativo expresa un marcador denominado PDL1, se le puede dar paclitaxel más atezolizumab. Y si hay una mutación BRCA, se le da los platinos o los PARIPs, como el oleparib. Entonces, si por ahí mutación BRCA, platinos o el oleparib. Y si hay mutación PDL1, paclitaxel más atezolizumab. Esto solo en el caso del triple negativo. Para los demás, HER2, trastuzumab, y para el luminal, inhibidor de la ciclina. Ese de ahí es un punto importante. Y esto, ¿no? Era un pequeño ejercicio. Acá también le estaba colocando la del VIRAS. Si tenemos estrógeno positivo, progesterona positivo, luminal. Y HER2 negativo completamente, un luminal A. Si tenemos progesterona positivo, estrógeno positivo, pensamos en luminal. Y el único luminal que puede expresar el HER2 de repente, el luminal B. Si tenemos uno que solamente expresa HER2, no expresa nada más, todo lo demás lo tiene negativo, es un HER2. Y si hay uno que tiene 3 veces negativo, el triple negativo. Triple negativo. No es muy complicado. Entonces, el VIRAS, tenemos VIRAS 1, tamizaje rutinario anual. VIRAS 2 es algo benigno, también un tamizaje rutinario anual. Si tenemos un VIRAS 3, probablemente benigno, tiene bajo riesgo de malignidad, entonces ahí ya se le hace un seguimiento, pero ya a unos 6 meses. A partir de VIRAS 4, se recomienda biopsia, se recomienda biopsia y se recomienda biopsia, porque ya tenemos un poco más sospecha de malignidad. VIRAS 5, alto sugestivo de malignidad, también biopsia. Y VIRAS 6 ya es una malignidad confirmada por biopsia. Entonces, por eso, como nos decía, VIRAS 4 se recomienda biopsia. Si hubiera sido un 3 a unos 6 meses, un tamizaje, y si hubiera sido un 2 o 1, un control anual. Entonces, el screening es mujeres a partir de 40 años, una mamografía bilateral. Y el subtipo con mejor pronóstico, los LUM. Lo del cáncer de próstata que mencioné y este de acá que les dije, este importante. A partir de 50 años, cuando hay un riesgo, pero no es ni historia familiar ni tampoco BRCA. A partir de 45 años, cuando hay historia familiar, y a partir de 40 años, cuando hay mutación de BRCA o BCR2. ¿Qué pasa si tenemos elevado el PSA? Lo repetimos. Puede que sea un error de laboratorio. Luego se solicita imágenes y si no es sospechoso de malignidad, no pasa nada. Si es sospechoso, pasa a biopsia. Y si la biopsia es positivo, ya se va estadificando. Si es de bajo riesgo, cuando el PSA es menos de 10, aunque incluso que el PSA tenga un PSA más de 10 también aumenta el riesgo. Y alto riesgo es más de 20. Y ahí ya se va estadificando. Y esto de acá que les preguntaron y que su doctor también se los resaltó todavía porque es importante que recuerden. Acá justo lo que les digo, PCA a partir de 50 años. Si hay historia familiar o que el paciente es descendiente africano, 45 años. Y si hay mutación BCRA2 o BRCA2, 40 años. Esto es importante. Ya. Y con eso las preguntitas que hemos visto. Entonces, ahora sí creo que, a ver. Ya. Según lo que hemos visto acá, chicas, ¿cuál consideran que sería un tratamiento incorrecto? Solo asocien basándose en luminal y en HER2, recordando eso. Igual no se preocupen si no se, ¿La pero B? recién entiendo. ¿Sería la B? Muy bien. Sí, exacto, porque dijimos que el luminal iba con el inhibidor, el tratamiento del luminal
Inhibidor CDK4/6. Perfecto. O sea, esto está bien. El pertuzumab, no, ¿verdad? Esto es una inmunoterapia que se utilizaba para el triple negativo, junto con el cisplatino. Entonces, este es el incorrecto. Triple negativo, si se le da inmunoterapia, acá más bien iría su pertuzumab. El HER2 específico al trastuzumab, este está bien, y la terapia endocrina también se le puede aplicar a un lumen. Perfecto, qué bueno que haya quedado claro, estoy feliz, porque este punto y con recordar los luminales es algo importante en este tema. Y ya, les voy a ir, déjenme buscar el post-test. Perfecto, sí, lumina. Mm, quiero, ya. Este es el link del post-test. Ya, a ver, vayan marcando para resolver. Ahorita lo vamos a resolver. Ah, ya. En esta de acá les he puesto. Ay, disculpen, chicos. No se preocupen si también algunas no las saben. Son preguntas variadas es por ser solamente el primer post-test. Las demás clases vamos a hacer el pretest y el post-test de acuerdo a lo que estamos viendo. Igual es, hay cosas que sí van. Y al final todo esto es lo que estamos viendo en las demás sesiones, no se preocupen. Puede que ahora algunas cositas estén aún quedando ahí, pero vamos a terminar los temas. Ah, justo les quería comentar, chicas, ¿qué les parece? Uy, ya se salió. ¿Qué parece bien el lunes, disponibilidad para la asesoría en la noche, más o menos así como a esta hora? Belli. Pero, mm, ya, me parece que ahorita tienen su asesoría. Ya, chicas, entonces vamos a coordinar, si no por el chat, porque creo que tienen otra asesoría, ¿no? Y el link ya les mandé acá del post-test, eso sería todo por ahí.